visión completa y objetiva. Del acontecer mundial. Presentamos Geopolítica con Nelson Encarnación. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros para la entrega de este domingo de Geopolítica, donde vemos los temas más relevantes del país y del resto del mundo, con nuestras opiniones y nuestra particular forma de ver cómo anda el mundo. Son posiciones que pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el pensamiento de nuestros amores televidentes, pero por lo menos tratamos de ser coherentes con lo que planteamos, con lo que creemos y nuestra convicción sobre las cosas que ocurren, por qué ocurren y cuáles son los probables desenlaces de esas cosas. Buen día, Leandro. Saludos, Nelson, saludo a todos los amigos televidentes de Geopolítica. Yo complacido de compartir una vez más en este domingo y aquí estamos listos, convencidos y preparados para seguir haciendo comunicación de compromiso, muy a pesar de los embates que el mundo hoy padece y también la región y la República Dominicana. Así es. Primer domingo del mes número 8 del año, está yendo rápidamente el año, ya le están quedando 4 meses porque agosto apenas comienza. Entonces el mundo, el año se fue, como dice la canción, hace un José, En un suspiro. así de fácil. Sí. Recordamos por todas las vías del impacto, los canales, las redes sociales, las redes nuestras y también el audio en Samantha Radio Online del querido amigo, colega y compañero Alan Vargas. Leandro, venimos De más lejos primero. de más lejos primero. Sí, para ir acercándonos aquí a la Sí, región. y aterrizamos aquí. Exactamente. Bueno, hay varios temas que no son nuevos, sino que son la evolución de situaciones ya recurrentes. Tenemos el caso de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que tiene un componente más o menos nuevo, que es el Ultimátum. El discurrir del ultimátum del presidente Trump al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Daría la impresión de que le están dando un ultimátum a un subalterno. Sí. Mira, tú sabes que yo hice una reflexión y después de estudiar, Trump no es ningún tonto. Porque tú sabes qué va a pasar después con ese pedimento público del ultimátum, que se va a incrementar de manera bestial la acción de Rusia frente a Ucrania. Yo creo que en el fondo Trump lo que quiere es que Rusia le siga entrando con mucho más fuerza a Ucrania. Yo estoy convencido que en el fondo es eso. Porque Trump sabe muy bien. Tú le estás asumiendo ¿cómo se llama? Una crueldad. Sí, claro. Una crueldad a Trump, porque Claro. si tú dices que el ultimátum lo que busca es el incremento Claro. que ha ocurrido, Claro. el incremento Pero es simple. del ataque. Es lógica elemental, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque no es verdad que Rusia, un país del nivel de Rusia, va a aceptar un dictamen de un país, digamos, su archirrival histórico, como lo es Estados Unidos, y Rusia va a mostrar todo lo contrario al pedimento. Es elemental eso. Claro. Rusia va a hacer una demostración de todo lo contrario y no le va a hacer caso a ningún ultimátum. No. Por lo tanto, Pero además, ¿cuáles serían las consecuencias? pues claro, Del cumplimiento del plazo, de cumplir el plazo. ¿Y al día siguiente qué va a pasar? te lo voy a decir lo siguiente, los 3 días después que se cumple el plazo, serán los 3 días más difíciles de esta guerra para Ucrania. Como una demostración primero de rechazo total al ultimato. Por eso yo digo en el fondo, yo creo que Trump lo que quiere es que Rusia
acabe con Ucrania. Yo creo que en el fondo ese ultimátum para mí lo que refleja es el interés de Trump de que Rusia borre a Ucrania. Que no va a ocurrir porque nunca ha sido la intención de Rusia de borrar a Ucrania. Claro, ha sido muy prudente. De hecho, en la última etapa de la guerra es que ha habido ataques a Kiev, a la capital ucraniana, porque y lo hemos referido en otras oportunidades, cuando hemos analizado a lo largo de estos 3 años del conflicto, que Rusia se ha mantenido en la periferia, en los territorios que siempre han sido afines a Rusia. Sí. Esos llamados territorios que ya fueron segregados, fueron secesionados de la integridad territorial de Ucrania, esa zona, pero su intención no fue avanzar más. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido ataques muy sistemáticos y fuertes a la capital. Sí, bastante, ¿eh? Bastante fuertes. Los primeros avances, a partir del 23 de febrero, de las fuerzas rusas en el territorio ucraniano, avanzaron hacia la capital, pero fue solamente un intento como para generar un tipo de persuasión, pero nunca llegaron a la capital. Sí, mira, y un elemento importante que no había ocurrido durante todos estos 3 años de guerra es que ya comienzan a brotar fuerzas internas en Ucrania en rechazo a Zelensky. Que yo creo que lo que quería Rusia provocar justo era eso. Bueno, la semana anterior hubo manifestaciones multitudinarias en contra del gobierno de Zelensky, que es un gobierno ilegítimo ya, porque debió celebrar elecciones. Pero hay que entender que un país en guerra no va a convocar elecciones. No tiene sentido esa elección. Claro. No tiene sentido, ni nadie le puede pedir a un país pero que haga elecciones en medio de una guerra. Leí algunos detalles de un informe hecho por especialistas de guerra de los Estados Unidos, en la que ellos plantean que el poder de Zelensky está internamente podría tener extremas dificultades ya. Ya ha llegado a un nivel de agotamiento que ya la gente está hastiada de lo que está pasando. Y sobre todo después de la última inclusión con misiles muy sofisticados, que incapaz de pararlo. Y lo dijo Putin incluso públicamente, así, este tipo de misiles es imposible que cualquiera lo pueda parar. No hay patio ni nada. Nada de esa vaina. Es una cosa increíble. Y han llegado a blanco de manera abierta. Sí. Es decir, solo es una muestra de lo que podemos hacer, que no lo hacemos más porque no queremos hacerlo. Es decir, después de eso, eso prendió las antenas y ha provocado todo un movimiento interno en Ucrania. Un movimiento interno que también tiene sus limitaciones, porque hay que entender que Ucrania está siendo atacada. Claro. El país que ha sido atacado es Ucrania. Eleva el sentimiento nacional, ¿no? Evidentemente. Hay gente que no estaría de acuerdo nunca con Zelensky, pero dice, coño, frente a un agresor, yo después defiendo mi país, que es lo correcto. Claro, y nos salvamos de esta situación y después nos matamos internamente nosotros en términos electorales y demás. Que es diferente a patriotas dominicanos, patriotas venezolanos. Es decir, el patriotismo de esos países es pidiendo la intervención de otros países sobre su país. Qué manera de ser patriota. Vaya, qué patriota. Pero bueno. Merecen un busto. Al mínimo un busto. Entonces, estuve leyendo a Jeffrey Sachs, que es un economista y analista internacional, y es una celebridad, celebridad es, ¿cómo se llama? Una celebridad es Madonna. Bad Bunny. Bad Bunny. Un cerebro. Entonces le está diciendo, está analizando, el ultimátum del presidente Trump no tiene utilidad y es un fracaso previsible cuando se cumpla la fecha y no haya... ¿Fracaso para quién?
para Trump. Para Ucrania. Porque quien va, quien va, a está pagar, bien, pero- quien va a pagar la consecuencia es Ucrania. De Pero eso. quien da la cara Sí. con ese ultimátum es el presidente Trump. Y si ha cumplido el plazo, No pasa no nada. hay ningún resultado, entonces, ¿para quién es el fracaso? A eso que se refiere Sí. Jeffrey Shaw. Pero es que eso no tiene lógica, más que entender lo que yo te acabo de decir. Yo creo que esa es la lógica. Parecería lógico sacar ese razonamiento, esa conclusión, porque si lo que el presidente Trump pretende es que borren a Ucrania, pues está dando una justificación. Un motivo para que Sí. incremente su incursión en Ucrania, para que los ataques sean mayores. Porque él sabe que no le puede dar orden a Putin. Él lo sabe muy bien. Y un incremento de la embestida rusa puede tener como final sentarse a negociar de verdad. Claro. Bajo peores condiciones para Ucrania. Pero sentarse a negociar. Sí. Que sería ya para la tranquilidad de esa zona y del mundo completo, porque tiene repercusión, sería el desenlace deseado para todos. Claro. Que ya esa Al guerra- final lo que quisiéramos es que no se diera ninguna guerra, que no haya ninguna incursión esa guerra y que nos termine. sentemos en la mesa y se resuelva eso. Y que sigamos produciendo, porque no estamos ¿Cuándo? hablando de cualquier cosa. Cuando tú le das un ultimato a alguien, tú debes tener una opción para aplicarla si no se cumple el ultimátum. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? Más sanciones para Rusia. Se demostraron que 18.000 que le han aplicado no No ha servido para no nada. sirve para nada. Una guerra abierta con Rusia, eso es impensable. Una ocupación a Rusia. Rusia está entre los países que se llaman inocupables. Que nadie lo puede invadir. Está Estados Unidos, está China, está Rusia. Todos los demás son invadibles, menos esos. Es imposible. Entonces, ¿cuál va a ser, Pero la él repercusión? él lo sabe. Un presidente de ningún país del mundo, y mucho menos de los Estados Unidos, puede salir a hablar cualquier cosa de ese nivel. Para mí, yo después de un análisis que dice, pero mire por aquí el asunto. Claro, lo que quiere, porque tú sabes que las contradicciones de Trump con Zelensky son reales. Porque Sí. Zelensky era un alfil de Biden y de su hijo Hunter Biden y de su grupo, Sí. no de Trump. Él lo denunció permanentemente. Claro. Y dijo que si él llegara a la presidencia iba a acabar esa guerra en 30 días. Primero dijo que eran 48 horas, después dijo que eran 100 días. Es decir, Y no lo ha podido lograr. ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque la prerrogativa que él tiene, él no puede decidir por el otro país. Como dijo Rusia, el canciller, él podrá decidir por su súbdito, pero por Rusia él no puede decidir. Eso es un llamado a la guerra, dijo. Que dijo Lavrov. Claro, Sí, eso significa guerra. claro, eso significa guerra, sí. No tiene ninguna autoridad para hablar de Rusia. No. Entonces hay un escenario bastante difícil. Sí, Parecería bastante difícil. Porque al final, lo reiteramos, pasó el plazo. ¿Qué va a suceder? nada. Nada. Ya te dije, que quede claro. Lo que va a suceder va a ser los 3 días después del plazo, los días más difíciles para Ucrania. Porque Rusia no va a dar ni una pizca de señal de que acogió en ninguna de sus partes el ultimátum de Donald Trump, sino todo lo contrario. Bueno, si lo hace, sería No, gravísimo para ellos. Va a demostrar todo lo contrario al ultimátum. Todo lo que no se parezca a un ultimátum, eso es lo que va a pasar. Tan sencillo como eso. Vamos a esperar. Perdón. En otro escenario bastante cruento, que es el de Gaza, que a mí me llama la atención y me incomoda de tal manera
que puedo vocear 10 palabrotas, pero no lo voy a hacer en la televisión. Cuando yo oigo en medios de comunicación de los Estados Unidos, de europeos y de otras partes, llamando a poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. ¿Cuál guerra? Bueno, ahí lo que hay es un genocidio. ¿Cuál guerra? ¿Dónde está una guerra? Son dos ejércitos Claro. confrontados, como están el ejército ruso y el ejército ucraniano. O como se dio el ejército de Israel con el ejército de Irán recientemente, en los 12 días. Es una guerra. Claro. Pero cuando lo que hay son masacres de un solo lado, ¿cuál es la guerra? De gente, personas indefensas. Personas indefensas. Gente que está en una fila esperando para conseguir una ración de comida que viene del exterior. Una funda de comida. Y Jesús. lo bombardean y matan 100. Es una guerra. Eso no es una guerra. Es un exterminio. Bueno, pero lo importante es que parece que el reclamo que nosotros y tanta gente en el mundo había hecho tuvo su efecto. Cientos de manifestaciones en toda Europa, en contra de sus gobiernos, pidiéndole el total rechazo a la inclusión de Israel, a que termine el genocidio de Israel frente a Gaza. Ha tenido ese efecto, ha tenido posiciones muy firmes de China. Dijo, no, ningún obstáculo para las ayudas que llegan a Ucrania, a Gaza. Y fue bastante enérgico. Ningún obstáculo como Estado fuerte. Eso provocó una reacción importante. Y ya hoy, varios países impensables, ¿verdad que sí?, han puesto sobre la mesa la posibilidad real de reconocer el Estado palestino. O sea que hay una asamblea ahora poner en vigente, sí, la Asamblea General que comienza ahora en noviembre, en septiembre. En septiembre, la Asamblea General. Ese será uno de sus puntos fundamentales y parece que hay condiciones para que haya un pacto otra vez, se retome en el mundo. La real posibilidad es que ahí haya un acuerdo duradero que permita recomponer esa zona. El tema es, lo que está en el tapete es la aplicación de una resolución de hace 70 años. Sí, pero las condiciones ya no son las mismas. No son las mismas, pero hay dos actores fundamentales que siempre se oponen a que se implemente la resolución de 1948 que estableció dos estados el derecho de dos estados. Sí. El Estado palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania, esa parte. Y el Estado israelí en el espacio que le correspondía. Un espacio que se fue ampliando mediante la ocupación ilegal y establecimiento de colonos por parte de Israel, al punto que se quedó con la mayor parte de Jerusalén, que no le correspondía en la partición, Cisjordania, etcétera. Ese era un terreno neutral. Que fuera neutral. Entonces se fue anexionando los llamados establecimientos de colonos y, por otro lado, nunca reconoció el derecho de los palestinos a tener un Estado. Con el apoyo irrestricto y decidido de los Estados Unidos. Claro, permanentemente. Claro. Que jugaba dos cartas. Sí. Por un lado, algunos gobiernos, algunos presidentes jugaban al equilibrio, Sí. negociaban o ponían en la misma mesa de negociación a los dirigentes israelíes y a los dirigentes palestinos, básicamente con Yasser Arafat, daban la impresión de que estaban de acuerdo con que se implementara la resolución de 1948 y por lo bajo instigaban y armaban a Israel. Sí, pero lo más importante, Nelson, amigos televidentes, es la correlación de fuerza que hay ahora en este 2021. Ya no es lo mismo que en esa época. En este siglo XXI. Sí, y en el 2025. 25 del siglo XXI, es decir, ya no es lo mismo. Es decir, estamos frente a un equilibrio diferente de la bipolaridad que se dio en aquella época.
Ya hoy las fuerzas emergentes que existen, sí, ya no es Inglaterra, ya no es Francia las grandes potencias del mundo, que a la sazón lo eran en ese tiempo, Sí. junto con, digamos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ya China es un actor no beligerante en la guerra, pero sí en su relación con el mundo. Es de primera línea hoy. Fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy no lo define quien tiene el mayor territorio tomado por la parte militar, no. Es el que tiene la mayor capacidad comercial. Sí. Porque el interés de cada país es poder intercambiar lo que tienes. Eso es lo que va a permitir sobrevivir. No es el que tenga más armas que va a sobrevivir. Mercado. Claro, el mercado lo domina. Y sin lugar a dudas, el eje fundamental de la manufactura mundial es China. Es China. Y Medio Oriente se constituye en un punto importante de lo que se llama esa política estratégica comercial, no de invasión de China, llamada la ruta de la seda, que esa franja es importante para ellos. La ruta y la franja. Sí. Es decir, la estabilidad política y de todo tipo ahí en esa zona es determinante para el comercio internacional, sobre todo de China, que ya tiene una ruta directa con Irán y pretende dar la vuelta completa a esa zona. Hasta llegar a América. Exacto. Que viene empujando por otro lado hasta completar la ruta completa. Es decir, estamos frente a un escenario diferente y que las grandes potencias tienen plena conciencia de que es así. Y por demás, señores, lo que ha pasado ahí es... Pero ya no hay las grandes potencias. Lo que No lo hay. Ya no hay las grandes potencias. Hay dos. Sí, sí. Hay dos potencias económicas y hay tres potencias militares. Pero hay actores militares que no pueden ser despreciados. No. Se acaba de demostrar. Y otros comerciales también, que no pueden ser limitados. Bueno, porque tú tienes a Brasil, tú tienes a India, que ya no son cualquier cosa. No. Tienen un impacto en la economía mundial determinante. Pero hablábamos de que se acaba de demostrar en la llamada guerra de los 12 días. Hay la guerra de los 100 años. Sí, la de los 6 días. La guerra de los 10 años, la guerra de los 6 días y ahora la guerra de los 12 días. Así es. Que fue una guerra muy diferente a aquellas guerras porque no hubo enfrentamiento terrestre. Fue una guerra aérea. Totalmente aérea y tecnológica. Tecnológica. Y acaba de demostrar, es lo que quiero decir, que en el escenario mundial hay un actor militar que hay que tomar en cuenta. No se puede despreciar. Que se llama Irán. La capacidad de Irán no se puede despreciar. Que se llama Irán. No se puede despreciar, no se puede soslayar algo que a todos nosotros, por ejemplo, que somos seguidores de la geopolítica, estudiosos hasta donde podemos de los episodios, nos sorprendió la capacidad militar que ha podido desarrollar Irán. Bueno, que evidentemente esa es su ganancia. Sí. Él puso de manifiesto, algunos creían una cosa y otros otra. Sin embargo, lo que demostró fue real. Sí. Tiene capacidad armamentística y tecnológica para cualquier cosa. Porque Israel no es cualquiera. Israel se consideraba uno de los ejércitos más potentes y poderosos que tiene que tiene la humanidad. Lo es, realmente. Claro, con una capacidad tecnológica enorme y de desarrollo propios armamentísticos. Y a decir verdad tuvo que pedir cacao. Pero mira, vamos a la pausa, pero para completar, porque luego venimos con la otra parte de la confrontación, que ya es la confrontación económica o arancelaria. Mire, para que se entienda cuál es la capacidad militar de Israel. En la guerra de los 100 días, Israel usó más de 200 cazas. De los 12 días, ¿qué es 100 días? Los 12 días. Más de 200 cazas. Sí, aviones de guerra. Aviones
Lo que menos usó fueron los F-18. Sí. Que son una generación muy atrasada, muy adelantada, pero muy atrasada para las nuevas versiones de caza que tiene Estados Unidos. Pero de las diferentes versiones usó más de 200 aviones para hacer incursiones aéreas y bombardear territorio iraní. Oye, no es cualquier ejército que tiene 200 aviones. Que puede utilizar 200 aviones, no se quedó sin nada, se supone, ¿verdad? ¿Eh? Si utilizó 200 no se quedó sin nada, tiene No. una reserva importante. Es una capacidad bélica bestial. Sí. Sin embargo, se encontró con los iraníes. Que yo siempre he dicho, y tú debes recordarlo, que se debe tomar en cuenta que en esa zona los más bravos guerreros son los persas, Sí, históricamente. históricamente, Claro. que son iraníes. Sí. Los persas, que le dieron agua a beber a Alejandro Magno, el más grande militar y conquistador de la historia de la humanidad. Solo comparado con Bolívar. Finalmente Bolívar fue más grande. Bolívar se puede comparar con él. Ajá. No Sí, me digas. Persia le dio agua de beber a Alejandro. Ese debate viejo. Finalmente lo venció, Sí, pero le dio agua de beber. ya. Vamos a la pausa. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Geopolítica, el comentario de la semana con el periodista Leandro Campos. Regreso aquí a su espacio Geopolítica. Tengo el placer de compartir esta mañana, este domingo, con este queridísimo amigo y experto en temas nacionales e internacionales. Yo tengo el placer de compartir contigo. Y entonces, esa guerra que ya le dimos la vuelta de la parte bélica concreta, tiene otro escenario, que es el escenario económico, el que ha sido tan importante como el bélico. Y en esta semana el presidente Donald Trump ha seguido sus andanzas, su propuesta. Le pongo a este, le quito a este y hago acuerdos con otro. Pero el más importante ha sido el acuerdo que ha hecho con Europa y otros países de un arancel de un 15% después de un 50%, que estaba primero. Y han logrado ponerse de acuerdo por lo menos con sus socios principales de Europa. Sí.
Y eso por lo menos le da un nivel de estabilidad a esos países que le había impuesto otras cosas. Bueno, y llegó a un acuerdo con Corea del Sur, de también un 15%, mientras incrementa su intervención en países como Brasil y otros por cuestiones, por otra naturaleza, Sí. por una mezcla de geopolítica. A Chile, que había amenazado también con ponerle un 50%, finalmente puso un 30% a la exportación de cobre, que es el producto principal de exportación de Chile. Pero ahí hay una mezcla hay como un golpe y pasar la mano. Porque el arancel al cobre chileno tiene unas excepciones de tipo cobre procesado, cobre bruto, etcétera, etcétera. O sea, algo medio raro. Entonces, parecería que ahí los chilenos salieron ganando porque pensaban en un principio que la amenaza era al cobre puro y simple, Sí. pero ahí ahora hay un alivio para los chilenos. En el caso de Brasil, que no hay que verlo desde el punto de vista estrictamente comercial, sino que, como tú señalas, hay un componente diferente, le pone un 50%. Sí. También hay algunas excepciones que beneficia a la industria aeroespacial de Brasil. Hay unos componentes que también están exentos. Pero lo que subyace en el caso de Brasil es una posición de tipo ideológico y de tipo afectiva del presidente de los Estados Unidos frente al expresidente Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado, tiene arresto domiciliario, porque se ha comprobado hasta prueba en contrario que fue el instigador, fue el cerebro del intento de golpe de Estado que se produjo el día en que asumía el presidente Lula. Hubo un ataque combinado A los tres poderes. a los tres poderes, al Poder Judicial con el símbolo de la Suprema Corte, al Congreso. al Congreso con el Palacio del Congreso y a la Presidencia de la República con el ataque al Palacio Presidencial, con la intención, ha dicho un general que está preso, Claro. de asesinar Que ha confesado. al presidente Claro. Lula. al presidente Lula y al vicepresidente Altman, de manera que era descabezar la voluntad popular expresada en esos dos hombres que iban a asumir ese día, y la intención era matarlos. Primero decían que era secuestrarlos, pero ha ido aflorando de que la intención real era un magnicidio de ambos para presionar un escenario de interinidad muy breve, O para que se quede en el gobierno Bolsonaro. o para generar Un estado un de nuevo- inestabilidad que no permite el un cambio de nuevo gobierno. proceso electoral Claro. en el cual pudiera resultar ganancioso este fascista que llegó a la presidencia de Brasil por algo que yo siempre he dicho, que yo no creo en elecciones, porque en las elecciones surgen elementos como ese. Sino que se demostró en tres acontecimientos importantes la manipulación a través de los medios de comunicación y de las redes. Tanto ya fue establecido por una universidad de Inglaterra, Sí. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es un programa especializado que estudió esos fenómenos y dio un informe. Y tiene que ser, hay que creerle a las universidades. Como lo dijo la Universidad de Miami con el caso de Bolivia, en las elecciones. No, ahí no hubo ningún fraude. Ahí no hubo eso. Esa era la realidad de las elecciones. ¿No? Un grupo de científicos de la estadística y la ciencia, Claro. las ciencias duras, de las matemáticas
Y la estadística. establecieron, del MIT, Sí, sí. establecieron que el escenario presentado en Bolivia era matemáticamente correcto. Correcto. Que lo otro fue un invento de este canalla que por suerte terminó, Ya no está ahí ya en la OEA. terminó su gestión en la OEA y nadie sabe dónde está. Sí, que permitió todo lo que pasó ahí por pa- culpa de Almagro. Para armar el golpe de Estado contra Evo Morales. Sí. Bueno, pero el escenario de Brasil es importante por dos cosas. Primero, por los niveles de intervención de los Estados Unidos, que aún cree que tiene la prerrogativa de decidir sobre cualquier país. Y Brasil no es cualquier país. Es decir, el no entender cuál es el fenómeno que está pasando. Es decir, Brasil es un país de enormes capacidades, tanto en materia geopolítica como en materia económica, sí, de potencialidades enormes, incluso un país que tiene grandes rublos o tecnología que es capaz de exportarla a los propios Estados Unidos. Si tú no puedes creer que eso es un súbdito tuyo de cualquiera de la región de América Latina, que son totalmente serviles sin reserva a los Estados No es Unidos. un Salvador cualquiera. No, o no es una República Dominicana tampoco. Para no irme tan lejos. Saca la República Dominicana. Para no irme tan lejos, no, aquí somos totalmente serviles, incluso de más, hasta lo que no nos piden. Porque si pusiéramos resistencia en alguna cosa, ellos tampoco te la van a imponer. Y una muestra de eso fue claramente los gobiernos de Leonel Fernández y el propio Danilo. Leonel hizo cosas que no eran de los dictámenes de los Estados Unidos. Incluso se ganó una carencia con ellos en algunos tiempos. Establecimiento de relaciones con Cuba. Claro. Establecimiento de relaciones con la autoridad palestina. Traer aquí al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Y más. más. Fue parte importante de los bloques económicos que se hicieron en la gestión de Chávez y Cuba junto con ellos. ¿Qué buscaba? Y Danilo Medina estableció relaciones con China. ¿Y lo quería Estados Unidos? No. No, pero la República Dominicana no tiene por qué hacer todo lo que digan los Estados Unidos. Es un buen aliado, es un país del cual nosotros dependemos, pero no quiere decir que tengamos que ser súbditos en todo lo que digan ellos. Dice el presidente Lula, su reacción a esta disposición del presidente Trump, es que Brasil no puede estar subordinado como si fuera un país pequeño. Se cuidó mucho usar el término pequeño y no dijo paisito. Sí. Un lenguaje bien diplomático y bien cuidadoso. Es un país pequeño. Brasil, como tú señalas, no es un país pequeño en nada. Ni lo es en territorio, es un continente, medio continente. Ni lo es en población. Sobre todo en capacidad de consumo. 200 y pico de millones de personas. Pero venga acá. Ni lo es en términos económicos. Para nada. Es una potencia económica. Lamentable que se maneje una relación con Brasil en términos emocionales porque le tenga simpatía a una persona que está siendo juzgado por el estamento que establece la constitución de ese país. Que es un canalla por demás. Y lo están juzgando, le están reconociendo el debido proceso. Claro. Y no hay duda que la aplicación de justicia en Brasil es uno de los países que tiene mayor solidez e independencia en todas estas áreas del Caribe. A tal punto que en Brasil se acuñó en el ámbito jurídico, se acuñó la expresión del que el juez tiene que ser mal agradecido. ¿Qué significa? Que no tiene que agradecerle al presidente que lo nombró. Tiene que ser mal agradecido. Claro. Sí, que no tiene que obedecerle. No puede actuar porque, bueno, me nombró Lula. Sí. No, Lula no. No. O me nombró Bolsonaro. No. El juez tiene que ser mal agradecido. Dicen los brasileños. Claro. Y creo que en otra parte también lo han estado usando. Claro. Y Lula fue el que más contribuyó a la independencia del Poder Judicial en Brasil. Sí. Fue totalmente abierto y permitió. No, esto tiene que ser independiente. Y fue incluso afectado por esos niveles de independencia.
por la ingratitud del juez. Claro, ¿verdad? Que se prestó para una vagabundería realmente. Bueno, siguiendo en Sudamérica y en el ámbito judicial, en la semana que acaba de pasar se produjo en Colombia un hecho inédito. Álvaro Uribe es uno de los personajes más funestos que ha dado Colombia. Sin embargo, tiene una alta valoración interna y una incidencia importante en la actividad política colombiana. Él dirige la derecha, o es el centro de gravitación de la derecha, aunque tenga diferentes nombres, finalmente todo converge alrededor de la figura de Álvaro Uribe. Durante 13 años se le ha estado juzgando, se le ha estado Se ha intentado, siguiendo un se había proceso. intentado, ¿verdad que sí? Bueno, se ha llevado el proceso. Él, durante todo ese tiempo, se encargó de boicotear, de dinamitar todos los procesos que se armaban en su contra. Lo juzgaban por crímenes de lesa humanidad. Lo juzgaban por, ¿cómo se llama? Los llamados falsos positivos, que derivaron en matanzas. Claro, eso es genocidio casi. Lo juzgaban por el apadrinamiento, la creación de los grupos paramilitares. Lo juzgaban por corrupción, por obstrucción a la justicia. Y finalmente, en la semana, lo condenaron por fraude procesal y soborno. Es lo mismo que obstrucción a la justicia, fraude procesal. Sí. Sí, que él intentó... Y soborno, que trató de comprar los testigos. Claro. Para Desbaratar el juicio. Y empezó incluso él acusando a un senador que lo veía como la punta de lanza de sus contradicciones, que se había dedicado a defender los derechos humanos en contra de las atrocidades de él. Y a construir los procesos. Así es decir, hoy Iván Cepeda se constituye en la figura fundamental anti-uribista, y eso pone de relieve lo que se llama la composición política de Colombia, porque ahora las franjas están claras, así, un polo totalmente de izquierda y un polo totalmente de derecha que lo encabeza Álvaro Uribe y todo lo que son sus seguidores. ¿Sí? El punto medio se fue a pique en Colombia. Sí, hay un grupo de partidos que están afiliados con el pensamiento de Uribe, que es todo lo que tú dijiste anteriormente. De la derecha, claro, la oligarquía. La xenofobia, la exclusión. Entonces, por el otro lado está un polo de izquierda que va a un proceso de buscar su candidato, del pacto histórico de nuevo. Sí. Y que ya se dice en Colombia que Iván Cepeda se constituye en el centro de oposición a todo lo que se va a recomponer ahora alrededor de Uribe. Sí. Es decir, pero además, lo más importante es que nunca antes un expresidente había sido condenado en Colombia. Eso era impensable. Y mira que ha habido suficiente material para condenar a muchísimos presidentes. Claro. Que han sido esencialmente malos. Sí. Y andan por ahí muy tranquilos, otros murieron también tranquilamente. Pero eso ha producido un terremoto político en Colombia. Y el establecimiento uribista ha usado todas las expresiones imaginables para desacreditar el juicio. Y hablamos de 13 años, que un juicio apresurado, 13 años. Que no le respetaron el debido proceso y su derecho a la defensa en 13 años. Durante 13 años. Que eso es una persecución política. Política, sí. 13 años. Sí, lo que pasa es que en su imaginario, él nunca, ni sus seguidores, le pasó por su cabeza que él pudiera ser condenado. Sí. Él tenía impunidad total para toda la vida, según ellos. Y en esa manifestación de arrogancia de Uribe, en un discurso público, en medio del proceso, por
porque un caso que lo estamos juzgando, el caso de los llamados falsos positivos, él se despachó y dijo, yo di la orden. Anda por ahí los videos con esa arrogancia que este funesto personaje se expresaba como para asumir la responsabilidad de él de lo que fueron los falsos positivos. Que a la República Dominicana llegaron esos vientos cuando el jefe de las Fuerzas Armadas, que llevó a cabo ese proceso de exterminio de supuestos guerrilleros, pero mentira, eran personas simples. Es importante decirle a los amigos televidentes Aquí vino, qué es lo que significa un falso positivo. Aquí vino como embajador, bueno, por un asunto de higiene mental, hasta se me olvidó el nombre. Lo nombraron embajador y cuando estalló tuvo que irse de aquí. ¿Cómo Bueno. Bueno, mira, lo que pasa es que en Colombia viene una lucha desde 1950, después de la muerte de Eliezer Gaitán. Y en la narrativa de querer decir que estaban combatiendo a la guerrilla, el uribismo implementó digamos, un grupo de acciones. Una metodología. Una metodología de agarrar gente, campesinos, gente pobre, gente de nada, ponerle un uniforme, ponerle un fusil y decir, hemos matado 14 guerrilleros de la FARC. Los de la FARC están muy tranquilos allá enfrentándolo. Y él agarra a cualquier muchacho campesino de cualquier lado y le pone una, mira, esos son guerrilleros. Y después se demostró que no eran ninguno guerrilleros, que eran gente comunes. Por eso en Colombia hay miles de desaparecidos. Documentaron, para ese proceso, documentaron más de 250 personas que fueron eliminadas de esa forma. Sí, es decir, oye, utilizar a un ser humano como muestra de lo que tú quieres que se vea, que no lo es decir, como un desecho, utilizar a un joven. La construcción de un relato. De un relato totalmente... Y una evidencia, entre comillas, sí, para justificar ese relato, sí, de que tú estás combatiendo la guerrilla cuando tú lo que estás matando a pobres estudiantes, campesinos, mujeres. A gente inocente. A gente inocente. ¿Y tú crees que eso no es un delito lo suficiente para meter en cadena perpetua a una gente? No. Ni siquiera... a fusilarlo. Claro que ese es un delito suficiente, no para eso, para ponerlo a un paredón. Pero nos remontamos al episodio histórico en los Estados Unidos que a Al Capone lo condenaron por un delito fiscal, no por los cientos de muertos que tenía en su haber. Entonces a Uribe no le están condenando. Por los delitos mayores. No por los delitos mayores, sino por un fraude procesal y soborno. Bueno, mira, tú sabes que uno se tiene a veces que conformar, porque uno a veces quiere lo que uno desea, pero no es tan fácil. Colombia tiene 200 años de un estado... De impunidad. Claro, de un estado de impunidad al servicio de un sector de una clase. Y que era impensable que otras personas de otras ideologías, de otros pensamientos, llegaran a estamentos del poder. Y no hay duda, señores, para que después no nos toquemos el pecho, que todo el sistema judicial histórico y de comunicación que andan así en Colombia son gente extremadamente conservadores. Claro, hay mucha gente de otro nivel, pero la mayoría es totalmente conservadora. De ese sector. Claro. Vamos a la pausa y caemos aquí en el territorio. Geopolítica con Nelson Encarnación. En breve, volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Estás viendo Geopolítica con Nelson Encarnación. Bueno, Leandro y amables televidentes, el tiempo se fue rápidamente en los temas internacionales. Aquí tenemos, con el tiempo que es tan corto que nos queda, hablar del Código Penal. El Código Penal fue aprobado el viernes, el jueves en la madrugada, por la Cámara de Diputados. Y sobre eso, cuando sea ya ley definitivamente, o sea, cuando sea aprobado por el Congreso, lo único que nosotros podemos decir es que tenemos la ligera impresión de que el presidente lo va a observar y lo va a devolver de nuevo al Congreso. Es solo una ligera impresión a partir de ciertos reparos que le han hecho importantes abogados a ese proyecto, que a pesar del tiempo que tiene rodando en el Congreso, finalmente lo que se está aprobando es, dicen abogados, una pieza que no responde ni a las expectativas, pero técnicamente dice que muchas de sus disposiciones chocan de frente con la Constitución de la República. Bueno, yo espero que ese sea el bajadero que se le busque para que el presidente de la República no promulgue el código y lo vete y vuelva al debate sobre temas importantes. Porque se ha querido usar como señuelo el de las tres causales, sin embargo ese no es el fondo. Ese no es el fondo. Ese es el argumento. Ese es un argumento para poner ahí, para que quede maltrecha otros derechos importantes, como el derecho a que los servidores públicos tengan consecuencias por sus actos. Eso es lo más importante. Eso es lo que debe garantizar el país. Y que el sistema de garantía, no solamente en términos personales, sino también en términos de que todo el que transgreda las leyes no tenga un comodín en un código que le permita seguir haciendo lo que no debe hacer. Eso es lo importante. Y además, señores, aprobar el código sin las causales es una aberración, porque de manera maliciosa han querido decir, no, es que no estamos aprobando el aborto. No es verdad, el aborto sigue castigado como cualquiera ahí en el código. Claro. Estamos diciendo que ese aborto, que es castigado de manera muy puntual y clara, tiene tres excepcionalidades, tres nada más. No está diciendo que eso sea permitir el aborto. Eso es libre. Claro que es libre, no, el aborto se condena y estamos plenamente de acuerdo que se condene, pero también estamos plenamente convencidos de que esas excepcionalidades solamente no la tienen los países más atrasados del mundo. Haití empezando. Guatemala, Honduras.
Sí, esas excepcionalidades solas no las tienen los países del medioevo. Y República Dominicana no se puede poner... No puede estar en ese conjunto. No debería. Vergüenza debiera darle a los legisladores dominicanos que nos comparen con los países que tienen que no tienen esas excepcionalidades. Bueno, como dijimos, lo que quedaba era muy corto. Sí. Y pasaron los minutos de este comentario final. Gracias, Alejandro. A ustedes gracias, hasta el próximo domingo y los dejamos en la compañía del doctor Marino Vinicio Castillo y La Respuesta.